Aquí, Alejandra. Sí, Muy buenas efectivamente, tardes. hemos visto una tendencia en las últimas semanas. Han habido varios tiroteos en Nueva Zelanda, en Brasil, bueno, en Estados Unidos, que ya estamos un poco acostumbrados, y creo que es un buen momento para revisar un poco las causas y la correlación que hay entre ciertos factores y estos brotes de violencia. Hay que decirlo también porque hay veces creemos que vivimos en los peores de los mundos, que esta es la época en la historia de la humanidad donde menos gente muere por violencia, por mucho. Aún así, evidentemente, quisiéramos que fuera menos, y por ello queremos estudiar un poquito el fenómeno en la actualidad. Tenemos aquí un mapa en el que se ve los niveles de violencia más fuertes que hay en el mundo, homicidios por armas de fuego, y vemos que la región latinoamericana es la región que está quizás con más problemas en ese sentido. Hemos visto que los índices de violencia en países como Brasil, Venezuela, Honduras, son de los más altos del mundo. Bueno, los más altos del mundo. México evidentemente tiene un nivel de violencia sumamente alto, pero digo, y sin justificar el altísimo nivel de violencia mexicano, que es insoportable, digamos, para la sociedad, también muchas veces se cree que es el país más violento e inseguro del mundo, y no es cierto. En tema de homicidios por 100,000 habitantes, tanto Brasil como Venezuela, como Colombia, como Honduras, de todos los países de la región latinoamericana, tienen índices mucho más altos que México. Aún así, evidentemente, los índices de México, los vemos a nivel global, son de los más altos. También hay, obviamente, el Medio Oriente, secciones donde hay conflictos recurrentemente, y África subsahariana, donde hay una violencia importante, sobre todo en Sudáfrica, donde históricamente han habido problemas de violencia criminal por armas. Entonces, este mapa nos da un poco esa perspectiva de los homicidios que hay de forma violenta por cada 100,000 habitantes. Vamos al siguiente mapa, en el que vamos a entender un poco más cómo catalogan las diferentes instituciones internacionales el estado de la paz en el mundo. Y aquí hay un contraste interesante. Entre más rojo se cataloga un país más violento, entre más tenue el color, tirándole al verde, menos violento. Esto es el índice global de la paz. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque al no medir solamente la violencia por homicidios, sino que miden 23 factores, incluyendo grado de militarización, polarización social y otros factores, entonces, en ese sentido, cambia un poco la perspectiva. Y vemos que países como Brasil y Honduras, que estaban absolutamente en rojo en el mapa anterior, aquí de pronto se vuelven mucho más tenues, porque crean otro tipo de gamas de perspectiva. Y sin embargo, México tiende hacia el rojo que, siendo los países más violentos, obviamente el verde en los países menos violentos. México es catalogado en el número 140 de 166 países, es decir, un país sumamente violento, y repito, mucho más violento que países que veíamos en otros mapas, que en términos de homicidios son más violentos que México. Este es el mapa de la paz. También tiene un mapa dentro de México, que de Yucatán a Baja California Sur marca el tema de la violencia al interior del país. Yucatán siendo el menos violento y Baja California siendo el más violento. Esto es el mapa mundial de la paz. Y bueno, vamos al siguiente mapa para entender un poco la situación a nivel global en términos de violencia. Este es el mismo mapa que vimos al principio, pero ya incluye a todo el mundo, y vemos estos son la violencia y los asesinatos que hay por armas, específicamente armas de fuego, y vemos en Estados Unidos una clara marca de lo que hemos estado escuchando desde hace muchos años, estos famosos tiroteos en escuelas. Y este caso de Estados Unidos es muy emblemático, porque en el siguiente mapa creo que vamos a entender mucho mejor qué está pasando en ese país. Estas son, desde el 2012, los lugares donde han habido tiroteos en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué explica todos estos tiroteos en Estados Unidos? Una cosa muy sencilla. Estados Unidos es el país más armado del mundo. Es decir, el número de armas por habitante, per cápita, en Estados Unidos es más grande que en el resto del mundo. De hecho, la mitad de las armas que hay en el mundo en posesión de civiles están en Estados Unidos. Y esto explica por qué desde 2012, esto solamente desde 2012, vemos esta cantidad de tiroteos, muchos de ellos en universidades y centros escolares. Bueno, esta es un poco la perspectiva de la violencia. Hay una correlación muy clara entre el número de armas per cápita y el nivel de violencia que hay, por ejemplo, en tiroteos en Estados Unidos. Además, por supuesto, Estados Unidos son los países que más exporta armas. Se calcula que el 70% de las armas que se usan en México para asesinatos provienen de Estados Unidos, muchas compradas de forma legal allá, pero usadas ilegalmente aquí en México. Es un poquito el panorama, Alejandra, de la
violencia en el mundo y la explicación de por qué hay tantos tiroteos en estos últimos tiempos.